Hola, buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bueno, comenzamos orando para que el Señor nos ayude a entender. Padre Celestial, te damos tantas gracias por poder reunirnos esta tarde, esta noche ya, a alabarte, a cantarte, a escuchar de tu palabra, a vernos también a nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos bendiga, nos hable a nuestra vida, a nuestro corazón, lo que tú tienes para decirnos hoy día. Bendícenos con tu palabra, Señor. Alúmbranos y guíanos hacia tu verdad. Te lo pedimos por tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, comenzamos una nueva serie de mensajes que se llama Personas de Barro. En esta serie la idea es hablar de aquí en adelante, en otros mensajes, sobre personajes del Antiguo Testamento, de la Biblia. Y para darnos cuenta que estos personajes de la Biblia no son héroes, no son grandes héroes, son personas como nosotros, son personas en las que nos podemos ver reflejados por su imperfección, porque fallan ante Dios. Pero también estas historias nos muestran la misericordia inmensa de Dios, nos muestran cómo Dios es fiel a pesar de que las personas le fallen. Y cómo es que también cada una de estas historias del Antiguo Testamento y estos personajes de la Biblia nos hablan sobre todo de una esperanza mayor que es Cristo. Cada una de estas historias del Antiguo Testamento hablan de Cristo, ¿sí? Así que vamos a estar revisando eso y hoy día comenzamos con Adán y Eva. Comenzamos con eso. Y para introducir este tema, la pregunta que nos hacemos es ¿quiénes somos? ¿Qué es el ser humano? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Y es lo que vamos a estar viendo también en esta serie de mensajes. Pero sobre el origen, ¿qué es el ser humano? ¿Es una especie de animal evolucionado? ¿Qué es el ser humano? ¿Es producto de un accidente? ¿Una evolución? Hay algunos filósofos que decían que el ser humano es bueno por naturaleza, otros que decían que el ser humano es malo por naturaleza. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que dice nuestra fe? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? Vamos a revisar eso. Y leímos recién esta historia en Génesis. Recordemos que Génesis fue escrito por el profeta Moisés. Y la idea de esta historia es explicarnos de dónde venimos como seres humanos. Entonces leímos recién que Dios creó al ser humano, lo puso en un lugar al que llama Edén, y el ser humano le falló a Dios, y eso tuvo consecuencias. Vamos a profundizar esto en tres partes. Primero, vamos a ver el origen del ser humano, luego la caída, y un tercer punto, ¿qué hay de esperanza en todo esto? ¿O qué hay para nosotros también? Vamos con la primera parte, el origen del ser humano. Y es que partimos leyendo una historia que nos habla de Adán y Eva. Y esto es un tema que puede ser un poco, generar debate, un poco, porque hay personas que dicen que Adán en realidad es un mito, es algo simbólico, es una metáfora. Hay corrientes cristianas que lo dicen, ¿cierto? Hay iglesias que piensan eso. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué sería lo correcto a interpretar de esto? ¿Adán fue un personaje real o no? ¿O fue un mito, un símbolo, una metáfora? ¿Qué es de todo esto? Bueno, yo quiero acá guiarme por lo que Jesús dice, lo que Jesús piensa. Jesús en el Nuevo Testamento habla de Adán y de Eva como personajes reales que existieron, históricos. ¿Cierto? El apóstol Pablo también, el apóstol Pablo nos dice que Cristo es el nuevo Adán. Y que si hay un nuevo Adán, hubo un viejo Adán que falló. El nuevo Adán es el que nos trae vida, el viejo Adán nos trajo muerte. Entonces, si Cristo fue un personaje real, histórico, relacionado con el primer Adán también es un personaje real. Así que yo le creo a Jesús. Si Jesús dice que es real, yo le creo. Yo le creo, ¿cierto? Además, es importante destacar acá de que si esta historia es real, que Dios creó a Adán y Eva directamente,
con un plan, con una intención, entonces el ser humano es diferente de los animales. El ser humano no es una evolución animal, porque eso le quitaría dignidad al ser humano, le quitaría valor. Si nosotros somos una evolución animal, somos igual que los animales, no tenemos ninguna diferencia, ni nada que nos distinga. No tendríamos un valor extra. En cambio, esta historia nos muestra que el ser humano es la corona de la creación, es la imagen de Dios. ¿Sí? Bueno, partamos con eso. Vamos al capítulo 1 de Génesis. Acompáñenme al capítulo 1 de Génesis. El versículo 27 dice: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y esto nos muestra que el ser humano es la corona de la creación, como dije. Dios había creado, antes del ser humano, todo un mundo para que el ser humano pudiera vivir. Creó animales, plantas, comida, agua, ¿cierto? Todo un entorno para que el ser humano pudiera vivir. Y luego lo crea a Él. Y a Él es el único ser vivo que lo hace a su imagen y semejanza, hombre y mujer. Es decir, ambos llevan la imagen de Dios, no solo el hombre. Por lo tanto, esto nos indica que nosotros como seres humanos no somos un producto de un accidente, no somos producto del azar, sino que hay una intención de que nosotros estemos aquí. Fuimos creados con una intención y con un propósito por Dios. Incluso fuimos creados en un lugar lleno de riqueza. Dios hizo todo un entorno maravilloso para que el ser humano lo disfrute. Y lo puso en un lugar que aquí llama el Edén, el jardín del Edén. Y es que la palabra Edén es interesante. La palabra Edén, que es una palabra hebrea, significa deleite, lujo, placer. Es decir, el Señor creó un entorno de deleites, un entorno lujoso para que el ser humano viviera ahí, y lo puso ahí. Tenía todo el ser humano, lo tenía todo. Y además tenía esto que recién leímos, la imagen de Dios. El versículo 27, capítulo 1 de Génesis, dice que Dios creó al ser humano a su imagen. A su imagen. Y este concepto es muy importante. Acá no se refiere a imagen física, no se refiere a eso, se refiere a cualidades de Dios, parecidas a Dios. Por ejemplo, que el ser humano es sagrado. Esto quiere decir que el ser humano no es lo mismo que un pedazo de madera, un pedazo de piedra, que yo puedo golpear, que yo puedo moler o pisotear. El ser humano vale, es sagrado, lleva la imagen de Dios, a diferencia de una planta, por ejemplo. Que el ser humano lleve la imagen de Dios también se refiere a que es un ser espiritual. Dios nos creó con una dimensión espiritual, con una necesidad de buscarlo a Él, de buscar la eternidad. Que el ser humano lleve la imagen de Dios también significa que el ser humano tiene una capacidad racional, una capacidad de inteligencia que no está presente en otros seres vivos, que es superior. Y la capacidad de administrar, de tomar decisiones, de crear, de usar la creatividad, siendo un reflejo de Dios. Porque Dios tiene la capacidad de crear, el ser humano también puede crear cosas, a partir de lo creado sí, pero puede también crear cosas usando su creatividad. Y que el ser humano lleve la imagen de Dios también se refiere a que el ser humano tiene una dignidad única, una dignidad que no la posee un mueble, una silla o un objeto, sino que es una dignidad que solo el Creador le ha dado y que no la tiene ningún otro ser vivo. Es la imagen de Dios. Y además este concepto es muy importante porque nos habla de igualdad. Nos habla de que todos los seres humanos, si hombre, mujer y todos los seres humanos que salieron después llevan la imagen de Dios, significa que todos valemos, sin importar el color de piel, sin importar la raza, el idioma, incluso la creencia. Todas las personas llevan la imagen de Dios. Incluso después de la caída de Adán y Eva, más adelante, Génesis capítulo 9, Dios vuelve a recalcar que el ser humano no puede quitarle la vida a otro ser humano porque lleva la imagen de Dios. Entonces nos da valor, un valor único. Y además, el que el ser humano llevara la imagen de Dios se refería a que el ser humano tenía una autoridad especial como delegado o como representante, como embajador de Dios, porque se le encomendó la tarea de administrar la creación, ¿cierto? De dominar sobre los peces, sobre los animales, administrar la creación. Entonces tiene cierta autoridad que no tienen otros animales, los animales, no otros animales, porque él no es animal.
y que además le da un propósito. El propósito del ser humano es estar en comunión con Dios y administrar y cuidar la creación también. Le da un propósito. Además de eso, más adelante leemos en el capítulo 2 que Dios le entrega una vocación y un mandato, un pacto al hombre. Vamos al capítulo 2 de Génesis. Génesis 2, versículo 15 al 17. Acompáñenme en lo que dice acá. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara, lo cultivara y lo cuidara. Ahí vemos que le entrega una vocación. El ser humano no está ahí solamente para dormir, para descansar, para ver tele, sino que le entrega un trabajo. Esto es antes de la caída. Le entrega un trabajo Dios al ser humano. Pero un trabajo agradable, porque es que cuide, que cultive el jardín maravilloso en el que está puesto. Y además le entrega un mandato o un pacto, que es lo que sigue a continuación. El versículo 16 dice, y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Hay un pacto ahí, hay un mandato. Vamos a profundizar eso en un rato más. Y además, dentro de la creación, vemos que acá Dios crea a la mujer, ¿cierto? Y la crea de una manera especial. Acá hay algunos detalles que aclarar, a veces hay malentendidos acá. Por ejemplo, estamos en el capítulo 2, versículo 18, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Aquí quiero destacar que cuando dice ayuda adecuada, no se refiere a hacerle una sirvienta, una esclava o algo así, ¿cierto? A veces se interpreta así de una manera muy machista o se tergiversa como que la Biblia denigra a la mujer porque la mujer fue creada para servir al hombre. Una pausa ahí. Cuando aquí dice ayuda adecuada para el hombre, la palabra que usa en hebreo es una palabra que dice eser. Y esta palabra se refiere a un aliado, se refiere a alguien que otorga fuerza. Incluso a un salvador puede referirse. Por ejemplo, el Salmo 121, ese salmo que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, ¿cierto? Un salmo muy conocido. La palabra que usa ahí en original, en hebreo, para socorro es la misma, eser, ayuda. Nos dice acá que la mujer fue hecha para socorrer al hombre en ese mismo sentido, la misma palabra. No podríamos decir nosotros que el Señor es un esclavo, un sirviente del hombre, no, para nada. El Señor es majestuoso, ¿cierto? Es ese mismo propósito el que se le otorga aquí a la mujer. No es un propósito de una mera sirvienta o algo así. Estamos hablando de una ayuda importante, de un aliado. Es un detalle interesante que destacar. Otro detalle es que también dice hacerle una ayuda adecuada. La palabra acá original en hebreo para adecuada es neged, que se refiere a una contraparte, cara a cara, alguien que es como el opuesto, pero es como el opuesto en el fondo, es el lado B. Entonces estamos hablando de una persona que tiene en el fondo, está en términos iguales, ¿sí? Cara a cara, la contraparte. Entonces no estamos hablando de que la creación de la mujer sea una cuestión como denigrante o que tenga menos valor, para nada, todo lo contrario. Y además el otro detalle es que dice acá que se le sacó de la costilla del hombre. Esto también podría ser mal interpretado y algunos dicen, pero eso es como denigrante porque es de la costillita, como que el hombre puede decir, esta es mi costilla, mi costillar. Pero acá, nótese que la palabra costilla para los hebreos no significa lo mismo que para nosotros. No es una cuestión, para nosotros una costilla es un pedazo de hueso nomás, nada más. Para el pueblo hebreo no se refiere a eso. La palabra que usa acá en hebreo, selá, se puede traducir también como pilar de una construcción, algo que es fundamental, algo que sostiene, algo que es sumamente importante.
el corazón de algo, la esencia de algo. Se puede traducir también como costado. En el fondo lo que está diciendo es que Dios sacó del hombre, de la esencia misma del hombre, sacó para hacer a la mujer. ¿Sí? En el fondo a eso se refiere. No que sea una costillita. Y la prueba de lo que estoy diciendo es que en el versículo 23, aquí en el 2:23, cuando Adán vio a la mujer, él dijo, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. No dijo, esta es mi costilla. Hueso de mis huesos, carne de mi carne, o sea, completo, ¿cierto? Completo. Esa es la idea, es un cara a cara, es mi contraparte. ¿Sí? A eso se refiere. Dicho eso, también hay que aclarar que acá, aunque están en términos de igualdad de dignidad, igualdad en cuanto a derechos, porque ambos llevan la imagen de Dios, sí es verdad que también Dios le otorga un rol diferente al hombre y la mujer, al menos dentro de un matrimonio, dentro del orden de la familia. Porque si nos fijamos, Dios le entregó a Adán la responsabilidad de administrar la creación. Y por eso Dios le trajo a Adán diferentes seres y objetos que creó para que Adán los nombre. De esa manera está mostrando su autoridad a Adán, ¿cierto? La autoridad que Dios le da como líder. Y cuando le trae a la mujer, Adán también le da un nombre a la mujer, como le dio nombre a otros seres creados. Y eso nos muestra que Adán seguía siendo líder. Y acá, aunque estamos en una relación de igualdad en cuanto a dignidad, en cuanto a que llevan la imagen de Dios ambos, sí, acá Dios le otorga un rol de liderazgo al hombre. ¿Sí? Ambos son un equipo, una familia, un matrimonio. Y en este matrimonio, como en todo equipo, siempre hay un líder. En un equipo es imposible que todos sean líderes, porque jamás podrían llegar a una decisión. Siempre hay alguien que es el que dirige más la cosa. Tampoco es posible que no haya ningún líder, porque ahí no hay equipo si no hay ningún líder. Siempre, en todo grupo humano hay un líder, natural o elegido, pero lo hay. Y acá, en este caso, se le asigna un rol de liderazgo al hombre, en la familia. Estamos hablando del contexto de matrimonio. Eso no significa que la mujer valga menos, no significa que no tenga derecho a opinar, a hablar, a votar, no tiene nada que ver eso, sino que es simplemente una cuestión de liderazgo o de roles complementarios. Y el ejemplo de liderazgo lo tenemos en Cristo. Cristo es la cabeza de su novia, la iglesia, ¿cierto? Y el liderazgo de Cristo no es un liderazgo machista, no es un liderazgo opresor, al contrario. Nos damos cuenta que Cristo, como modelo de liderazgo masculino, es un liderazgo que se sacrifica por su novia, que da su vida por su novia, donde Él mismo dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. ¿Cierto? Es un concepto diferente al que nos entrega el mundo de lo que es ser un líder. El líder es el que pisotea a los demás, se aprovecha de los demás, mandonea. No, el liderazgo que nos plantea Dios es diferente, es un liderazgo humilde. Bueno, dicho eso, llegamos a la conclusión entonces de que todas las personas, hombres y mujeres, llevan la imagen de Dios, llevan la dignidad dentro de sí mismos. Y eso nos lleva a preguntarte a ti, ¿te valoras a ti? ¿Te ves a ti mismo, a ti misma como imagen de Dios, como un objeto valioso para Dios? Y también, ¿cómo lo ves con los demás? ¿Tratas tú a los demás con el valor que tienen? Pensando que cada uno de ustedes lleva la imagen de Dios. Piensa que tu esposo, esposa, hijo, hija, tus familiares, tus vecinos, son portadores de la imagen de Dios. ¿Los tratas como tal? ¿Los tratas con el valor, con el respeto que merecen? Esto te dice, por un lado, que tú vales. Tu vida vale. Tú no estás aquí por azar. Tú estás aquí con un propósito. El Señor te creó, con valor, con dignidad. Tú eres valioso, tú eres valiosa. Valórate, pero también valora a los demás. ¿Cómo tratas a tus vecinos? ¿Los tratas como si fueran animales? Eso no es digno, eso no es lo que el Señor quiere. Trátalos como imagen de Dios. A los de tu familia, todos. Pasemos a la segunda parte, la caída. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Y aquí pasamos al capítulo 3. Capítulo 3.
Aquí, como vimos, el Señor estableció un pacto, un mandato al ser humano. Le dijo, tú puedes comer de todos los árboles que hay acá, excepto de uno solo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué significa esto? Esto también es materia de debate. ¿A qué se refiere? ¿Era un árbol literal o no? ¿Sería que el fruto tenía algo? ¿Era una manzana? Bueno, la cosa es que este árbol del conocimiento del bien y del mal no es un árbol que tenga algo especial, no es un árbol envenenado, nada de eso. Ese árbol es solamente un símbolo de obediencia. El árbol estaba ahí, un árbol real, obviamente, pero el Señor no le dice por qué no coma de ese árbol. No le explica por qué. Porque el árbol no tiene nada de especial en realidad, nada mágico. Simplemente le da un mandato para ver si el hombre lo cumple o no lo cumple. ¿Sí? El árbol da lo mismo lo que tiene, da lo mismo qué árbol es, de qué fruta es. No es relevante, ese no es el punto. El árbol es una especie de frontera entre obedecer a Dios o no obedecerlo. Nótese además que dentro de este entorno del Edén, el ser humano tenía de todo tipo de árboles. Dentro de eso estaba el árbol de la vida. Dios no le prohibió comer del árbol de la vida eterna. Es decir, el ser humano estaba hecho para ser eterno. Y dentro de todo lo que había ríos con oro, dentro de lo que describe el relato de Génesis. Había animales de todo tipo para comer, para ser asado todos los días si querían. Tenía todo tipo de hierbas, árboles, cosas tremendamente maravillosas. Pero puso ahí un arbolito, de ese no le dijo. Y esto solamente, ese árbol en el fondo representa la fidelidad interior y la humildad ante Dios. Si el ser humano se abstenía de comer ese árbol, aunque Dios no le explicó por qué, era solo por fe. Ok, el Señor no me dijo por qué, pero no lo voy a comer porque el Señor me dijo que no lo coma. Y no lo como y listo, nada más. Es una muestra de fidelidad y de humildad ante Dios. Pero como tenía todo el ser humano, no le faltaba nada. Si comía de ese árbol, no iba a ser por necesidad. Iba a ser solamente por desobediencia. Por eso digo que este árbol era la frontera entre obedecer o desobedecer a Dios. Este árbol incluso podríamos decir que como árbol real y literal que estaba ahí, era como una especie de parábola viva. Si el ser humano se atrevía a comer de ese árbol, era como que estaba buscando su propio camino y no el camino de Dios. Entonces vuelvo a decir, ese árbol finalmente era la frontera entre obedecer o no a Dios, entre la vida y la muerte, entre elegir mi camino o el camino de Dios. Eso representaba ese árbol, nada más que especular de eso. Y acá hay otro personaje que entra en juego también, la serpiente. El capítulo 3 de Génesis parte hablando de una serpiente. ¿Qué era esta serpiente? Bueno, el Nuevo Testamento nos dice que el diablo es esta serpiente. El Nuevo Testamento nos dice que el diablo es la serpiente antigua que engaña al mundo, el que engaña al mundo desde el principio. Por lo tanto, eso nos lleva a interpretar que cuando aquí habla de la serpiente en el Edén, se refiere al diablo, es Satanás. Es Satanás. Ahora, ¿cómo se presentó? Si es que tomó forma animal o no, es lo que parece apuntar, es lo que parece decir. ¿Sí? Pero finalmente acá no estamos hablando de una simple serpiente, no es un simple animal, es el diablo en el fondo. Es el diablo hablando a Adán y a Eva. Primero a Eva, por supuesto. Y notemos cómo es que engaña este diablo, Satanás. ¿Cómo engaña? Primero hace preguntas capciosas para tratar de generar confusión, trata de confundir a Eva. Y nótese acá que no le habla a Adán. Dios había establecido su pacto con Adán, ¿cierto? Con Adán, como representante, como cabeza, como líder. Pero la serpiente no va directamente al líder, sino que va a Eva. Y trata de confundirla. Trata de llegar al hombre por medio de su mujer. Igual es sabio, porque sabe que puede hacer cambiar de parecer al hombre por medio de la mujer. Quizá era mejor que hacerlo directamente.
Entonces, vemos acá que esta serpiente o diablo trata de engañar, ¿cómo? Primero generando confusión. Segundo, tratando de inculcarle una promesa falsa. Vas a ser como Dios, van a ser como dioses. Y luego de eso caen y los esclaviza. Entonces, la trata de confundir, trata de distorsionar la verdad, porque no sé qué habrá pasado, si Eva se confundió, no se acordaba, pero Eva no fue muy exacta en sus respuestas. Por ejemplo, cuando dijo, Dios nos mandó a no comer de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dijo, Dios ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen. Dios no había dicho eso, eso lo agregó Eva. Ni lo toquen, eso no estaba en las palabras de Dios. Había confusión ahí, había confusión. Y esta serpiente o diablo directamente niega la verdad de Dios. Dice, no es cierto, no van a morir. Hay una negación de la verdad de Dios. ¿Sí? Eso es lo que trata de hacer el enemigo. Y eso es lo que trata de hacer en tu vida, de hecho. Por eso es importante que estemos atentos y estemos constantemente revisando la palabra de Dios, porque si no, el enemigo se toma de eso para confundirte, para tratar de engañarte, de generarte promesas falsas, y luego de eso caes y te esclaviza. Y eso pasa. Y acá vemos cómo es que la tentación operó en Eva y Adán, luego de eso, porque comió Eva, luego comió Adán. Ambos pecaron, en el fondo. Pero ¿cómo operó la tentación? Fíjense que la tentación opera, acá en este caso vemos que operó a través de querer satisfacer los deseos de la carne. Dice que vio el fruto y lo vieron como algo deseable. Queriendo satisfacer los deseos de la carne. Además, queriendo poseer las cosas bellas a través de lo que entra por la vista. Lo vieron como algo bello. Y además del deseo de ser como Dios. Porque la promesa falsa del enemigo es, serán como Dios. Y estas formas de tentación han acompañado a la humanidad siempre. Y seguramente lo has vivido tú también. El tentador actúa a través de estas tres áreas. El deseo de la carne, el deseo de poseer cosas bellas y el deseo de querer ser como Dios. Sobre todo esto último, querer ser como Dios. Es decir, querer dirigir tu vida como si tú mismo fueras Dios. Queriendo apartar a Dios de tu vida y queriendo ser tú mismo Dios de tu vida. E incluso a veces Dios de la vida de otros. El deseo de querer ser como Dios, de llegar a lo más alto, ha acompañado siempre a las personas. Y seguramente todos lo has vivido. Es ambición, es pura ambición, es codicia. Querer más y más y más. Querer controlarlo todo. Bueno, todo eso fue lo que hizo caer finalmente a Adán y a Eva. Su pecado fue la incredulidad, no le creyeron a Dios. Su pecado fue incluso despreciar a Dios. Su pecado fue el orgullo, la ambición, la ingratitud. Tenían todo en Dios. Y todo eso fue una falta de respeto tremenda al Creador de todas las cosas. Pero nótese también que después, cuando ellos se dieron cuenta, se vieron desnudos y avergonzados y Dios los confronta y les habla, nótese que Dios le pregunta, ¿qué has hecho? Y ambos, tanto el hombre como la mujer, tratan de victimizarse, porque primero el hombre dice, no es mi culpa, es culpa de la mujer que tú me diste. Si es culpa de la mujer, no es mi culpa, es la mujer. Me tentó ella, culpa de ella. Pero finalmente, en última instancia, está culpando a Dios porque es la mujer que tú me diste. Tremenda falta de respeto, nótese. Es pero un atrevimiento enorme, porque finalmente le está asignando la culpa a Dios. Dios, es tu culpa, por tu culpa yo hice esto. Por tu culpa. Porque si tú me hubieras dado otra mujer, no hubiera pasado esto. Entonces le está echando la culpa. ¿Y qué pasa con la mujer? Hace algo parecido. No es mi culpa, fue la serpiente que me engañó. Entonces el pecado actúa de esta manera, actúa en ellos y actúa de esta manera en tu vida también. Trata de que evadas la culpa. Trata de que tú te victimices. No es mi culpa. Siempre la culpa es de otros. De los demás, de la crianza, de que me hizo esto. El enemigo actúa de estas maneras. Se victimiza
pero finalmente el centro, el corazón del pecado es el desprecio por Dios, que termina también en desprecio por los demás. La mujer que tú me diste, esa otra, es un desprecio por ella. Y esa es la manera en que actúa el pecado. ¿Qué hizo Dios frente a todo esto? Nos indica que Dios hizo un juicio, los condena desde el capítulo, estamos en el capítulo 3, versículo 14 en adelante. Primero hay una condena, una maldición al diablo, a la serpiente, a Satanás, hay una condena. Luego hay una maldición también para la mujer, que en su estado natural la mujer está hecha para crear vida, ¿cierto? Para la procreación, para dar hijos. Y aquí dice que va a parir con dolor. O sea, algo que ya venía de antes, naturalmente, pero acá va a ser algo más doloroso. Y además le habla de que va a ser como una especie de lucha por el dominio de la relación. La relación que antes era armónica entre Adán y Eva, ahora se va a volver una relación de lucha por quién tiene el dominio, ¿cierto? Finalmente Él te dominará. Va a ser una lucha por quién tiene el dominio. Y al hombre, la condena, lo que le dice a él con el ser humano es que Dios estableció su pacto, ¿cierto? Como él, como representante de su familia y de la humanidad completa. Le dice que la tierra completa va a ser maldecida, completa. Y que todo lo que antes era una bendición, ahora se convierte en una carga pesada. El trabajo ahora va a ser pesado, con espinos, con sudor, le dice eso. Es como que se revierte la creación, se da vuelta. Lo que era una bendición ahora se vuelve una maldición, algo pesado. Y esto tuvo consecuencias universales que llegan hasta nuestros días, porque lo que hizo Adán y Eva, especialmente Adán como representante, afectó la creación completa y nos llega hasta el día de hoy, porque nosotros somos descendientes de Adán y nosotros somos herederos también de esta maldición, porque somos hijos de Adán también. Llevamos la imagen de Adán, una imagen distorsionada, caída, que era la imagen de Dios. Entonces, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, así como la muerte entró por Adán, la muerte entró para todos los seres humanos por Adán. Esto es lo que nosotros llamamos el pecado original. El pecado original. Por ejemplo, el Salmo 51 dice: soy pecador desde nacimiento, en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? El apóstol Pablo también en Romanos 3 dice: no hay nadie justo, no hay nadie bueno. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver con Adán? ¿Qué tengo que ver yo con Adán? Bueno, Adán era el representante de la humanidad completa, en un sentido espiritual, por un lado, un sentido natural o biológico también. De cierta manera, todos estuvimos en Adán, biológicamente, descendemos de ahí. De ahí viene nuestro ADN. Pero además, si nosotros hubiéramos estado en lugar de Adán y de Eva, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Es un representante a ese nivel, nos representa de tal modo que hubiéramos hecho lo mismo. De hecho, es lo que has venido haciendo toda tu vida, darle la espalda a Dios. Por naturaleza, el ser humano le da la espalda a Dios y elige su propio camino. Por naturaleza, el ser humano elige desobedecer a Dios. Es lo que las personas han venido haciendo siempre. Entonces, en ese sentido, Adán representa verdaderamente la humanidad. ¿Se siente identificada con todo esto? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos queda? Si no hay nadie justo, no hay nadie bueno, ¿qué nos queda hacer? Y aquí entra la esperanza. Esta es la tercera y última parte, la esperanza. Vamos al capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Cuando Dios está dictando su sentencia, su condena, le dice esto a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Simiente se refiere a un descendiente. Su simiente, es decir, la simiente o un descendiente de la mujer, te aplastará la cabeza. Al diablo. Está diciendo acá que va a venir un descendiente, alguien, un futuro familiar de Eva, que va a aplastar la cabeza del diablo. Ustedes saben quién es, ¿cierto? Ustedes saben a qué se refiere. Jesucristo el Señor es quien hizo eso, es ese descendiente, que aplastó la cabeza del diablo en la cruz.
Dice, pero tú, le dice la serpiente al diablo, tú le morderás el talón. Esa mordedura es la cruz, es la muerte de Cristo. Pero Cristo resucitó en victoria y venció la muerte, ¿cierto? Y Jesucristo hoy día reina a la diestra del Padre y estamos a la espera de su segunda venida, en donde va a poner definitivamente por estrado de sus pies a todos sus enemigos y van a ser vencidos todos los enemigos del Señor y va a reinar completamente. Entonces ahí se establece la promesa. Hay una promesa. Sí, ustedes la embarraron como seres humanos, la embarraron. Dios perfectamente pudo haberlo hecho desaparecer, haberse aburrido. Ustedes me aburrieron, me despreciaron de tal modo que chao con ustedes. Pero en vez de hacer eso, Dios muestra su gracia, de que esta desobediencia tuvo consecuencias, sí, la muerte. Primero la muerte espiritual, por dentro murieron, luego se transformó en muerte física a lo largo del tiempo. Tuvo consecuencias, sí, pero la gracia y el amor de Dios se mostró en que a pesar de la caída, a pesar de la falla humana, les promete que va a venir alguien que va a acabar con el mal y que va a restaurar la vida en ustedes y que va a restaurar el Edén y que va a volver todo a como era antes. Y además de eso los cubre con pieles. Mira el versículo 21. Estamos en el capítulo 3, versículo 21. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Cómo puede ser la tremenda misericordia y amor de Dios de que le fallaron de la manera más fea y el Señor los viste, los vistió, les hizo ropa exclusivamente a ellos? A pesar de la traición, ellos lo traicionaron y el Señor responde con su amor, responde con una promesa de salvación, les da ropa. Y esto me recuerda también a cómo Cristo, el Señor, nos viste, sus vestiduras nos cubren, ¿cierto? Y no solo eso, sino que aquí nos dice en el versículo 20 que el hombre pasó a llamar a la mujer Eva, que es una palabra hebrea que significa vida. Pero ¿cómo si el Señor lo sentenció a la muerte? Porque Adán reconoció y creyó en la promesa del Señor que le hizo, va a venir un descendiente que va a restaurar la vida, un descendiente de Eva. Eva como la madre de este descendiente, del descendiente que va a traer la vida de vuelta, por eso le puso ese nombre, Eva, vida, porque de ella va a venir el que va a traer de vuelta la vida. Qué tremendo, qué tremendo. Nótese que no los maldijo como a la serpiente, no una maldición total, sino que al contrario reafirmó sus propósitos más adelante en el capítulo 9, les vuelve a decir que son imagen y semejanza de Dios y que están acá para administrar la creación. Y nótese que a pesar de que les dijo que la tierra produciría espinos y que la tierra iba a estar maldita, quien lleva esos espinos después es Cristo, el descendiente de esa mujer, el descendiente prometido, lleva los espinos en su cabeza. Y con el sudor de su frente enfrenta el juicio. Y es el que se hace maldición a sí mismo. Como dice el apóstol Pablo, Cristo se hizo maldito para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Dios. Él se hizo maldición. Él cargó con la maldición y con el castigo, con el pecado, lo cargó él mismo. Para que todos los que creemos en Él no seamos condenados, sino que la condena recayó sobre Él. Y nosotros seamos librados de esa condena. Ciertamente nosotros somos muertos espiritualmente, ¿cierto? El Señor dice en su palabra que tú estabas muerta espiritualmente, pero con Cristo tuviste nueva vida, porque este Cristo es el nuevo y el verdadero Adán. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que por Adán todos murieron, la muerte entró al mundo, el pecado entró y reinó, pero por medio de Cristo, que es el nuevo Adán, entra la vida para todos los que creemos en Él. ¿Sí? Cristo tomó esta maldición y la llevó a la cruz. Así como por lo que hizo Adán, somos condenados nosotros, por lo que hizo Cristo, somos salvados nosotros, por creer en Cristo. Esto no es por méritos tuyos, no es por obras, sino que es por la fe. El que cree es salvo. Somos salvos por la fe, por creer en Él. Y aquí pasa esto que es maravilloso, que solamente por la fe y no por mérito mío
es que Cristo pasa a representarme y a pagar mi deuda, a pagar mi condena, en el fondo. Solamente por creer en Él. Si tú eres un muerto en vida, si tú te das cuenta que tu vida es muerta espiritualmente, acude a Cristo, que es el nuevo Adán. Acude a Cristo en el que hay verdadera vida. Porque si tú eres un hijo de Adán y estás en pecado, como lo estamos por naturaleza, te aseguro que tú estás muerto. Y esa muerte se va manifestando en tu vida, se va manifestando lentamente, te va consumiendo el pecado por dentro. Acude a Cristo, que es el nuevo Adán, el que da vida. Y no esa naturaleza que traes, que te da muerte. Esa naturaleza que trae corrupción en sí misma. Bueno, hasta acá podemos concluir 3 cosas. Podemos concluir, primero, que Dios nos creó con un valor. Dios te creó como alguien valioso, valiosa, alguien con dignidad y con un propósito, que es vivir y disfrutar de Él para siempre. Segundo, en tu vida, en tu familia, en el mundo, tú puedes ver las huellas de la caída, puedes ver la corrupción, el pecado, la puedes ver seguramente. Hay algo que no está bien en nosotros. Seamos conscientes de eso, seamos conscientes de que algo no está bien dentro de nosotros, para acudir a Cristo en arrepentimiento, en fe, para pedirle perdón por nuestra vida. Y tercero, nuestra esperanza verdadera está en Cristo, que es el nuevo Adán, el que cumplió, ese Adán el que no falló, ese Adán el que tomó nuestro lugar, y que ese Adán sí puede restaurar tu vida y puede traer de vuelta el Edén a tu vida, primero, a tu vida. Y sabemos que en su segunda venida va a restaurar la creación completa, para traer de vuelta a ese Edén en donde el ser humano tenía comunión plena con Dios. Así que entreguemos nuestra vida a ese Adán, busquemos a ese Adán, al nuevo Adán, a Cristo, que es quien nos trae verdadera vida y restauración a nuestra vida. Oremos por eso. Padre Celestial, te damos tantas gracias porque a pesar de que te fallamos, a pesar de que la humanidad desde siempre, desde un principio te falló, tu misericordia y tu gracia han estado ahí, presentes. Tú eres fiel, Señor, aunque te fallemos, pero tú no fallas, Señor. Tu amor es tan grande que nos traes esta esperanza. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra vida y a de verdad arrepentirnos y volvernos a ti para buscarte siempre, Señor. Ayúdanos a que nuestra vida pueda tener un propósito en ti y que puedas tú traer vida abundante a nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.